Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a Sin Filtros. Soy Vanessa López, tu anfitriona en este espacio, y estoy muy contenta de que me acompañes en un nuevo episodio en el que vamos a platicar acerca de las distorsiones cognitivas, pero específicamente acerca del pensamiento catastrófico. Vamos a conocer qué es exactamente, cómo se manifiesta y lo más importante, cómo podemos manejarlo. Espero que esta conversación resulte amena para ti y sobre todo que disfrutes el episodio de hoy. Así que empezamos. Antes de revisar a grandes rasgos, o más bien de platicarte cuáles serían las diferentes distorsiones cognitivas y de adentrarnos específicamente en el pensamiento catastrófico, vamos a revisar primero qué es una distorsión cognitiva. Las distorsiones cognitivas son estos patrones de pensamiento que nos llevan a interpretaciones inexactas de la realidad y a emociones negativas innecesarias. Son estos pensamientos automáticos que surgen en nuestra mente sin que nos demos cuenta y que, claro, si no se abordan, pueden llegar a afectar negativamente nuestra vida cotidiana o nuestra salud mental porque tenemos esta interpretación inexacta de la realidad. Es muy importante que sepas también que conocer las distorsiones cognitivas y aprender a identificarlas influye en esta percepción de la realidad, en nuestras decisiones y en nuestras emociones. Existen varios tipos de distorsiones, como el tener una visión polarizada, la sobregeneralización, la personalización, el filtrado, la lectura de pensamiento, adivinación del futuro, los famosos deberías y la que nos centraremos en este episodio por el día de hoy, que es el pensamiento catastrófico. Es muy importante señalar que estas distorsiones cognitivas no se trata de trastornos mentales como tal, sino simplemente patrones de pensamiento comunes que pueden afectar nuestra forma de percibir y procesar la información. Estas distorsiones son, haz de cuenta, errores en el pensamiento que nos pueden llevar a interpretaciones inexactas o negativas de la realidad. Aunque, por supuesto, estas distorsiones pueden llegar a contribuir a condiciones emocionales como la ansiedad o la depresión, pero es importante reconocer que todas las personas experimentamos estas formas de pensamiento en algún momento, pero no son como tal algún tipo de trastorno. Sin embargo, cuando son persistentes y dominan el pensamiento en una persona, pueden llegar a tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional y en nuestra capacidad para manejar situaciones de la vida diaria. ¿De qué trata o qué es entonces el pensamiento catastrófico? Esto es cuando nuestra mente tiende a enfocarse en las peores posibilidades, exagerando la gravedad de una situación y creando un estado de ansiedad y preocupación constante. El pensamiento catastrófico es, haz de cuenta, cuando nuestra mente se va directo al peor escenario posible. Es como si nuestra cabeza tomara una situación difícil y la convirtiera en un desastre gigante, haciéndonos sentir obviamente súper ansiosos y preocupadísimos todo el tiempo. Esto suele pasar cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes o desafiantes y nuestra mente no para de pensar en cómo todo puede salir mal. Y es que hace poco, por X situaciones, comenté, mi ansiedad tiende a lo catastrófico. Y entonces me acordé de un montón de momentos en mi vida en los que estas distorsiones me ponían en unos niveles altísimos de ansiedad, siempre pensando en el peor panorama, el más grave. Por ejemplo, si iba manejando, o bueno, más bien, cuando iba de copiloto, porque era generalmente cuando pasaba, en mi mente se imaginaba los accidentes más terribles. Destino final se quedaba corto. Si discutía con mi pareja, olvídate, el peor escenario se apoderaba de mi mente y era como, Dios mío, ya nos vamos a separar, ¿qué va a pasar? Así, sucesivamente, o sea, situaciones desafiantes, mi pensamientos se iban directamente al escenario más grave o más caótico. Em, Todo esto, claro que me pasaba cuando
Cuando aún no conocía como tal mi diagnóstico, cuando no me había adentrado de fondo a mi persona, a un nivel de entendimiento, perdón, profundo o a un nivel psicológico profundo. eh, por eso es que es importante este tipo de información, porque cuando entendí que existen estas distorsiones cognitivas y cuando descubrí cuál era la que más frecuentemente afectaba a mi mente, pude entonces empezar a comprender esa parte de mí. Esta toma de conciencia me permitió hablar con esa parte de mí, manejarla de una manera más saludable. Aprendí a identificar estos pensamientos, desafiarlos, cuestionar su realidad, y al reconocerlos y comprenderlos me di cuenta de que había un componente clave que siempre, siempre estaba presente: la ansiedad. Considero que la ansiedad es un componente clave en la ecuación del pensamiento catastrófico. Porque cuando experimentamos ansiedad, nuestro sistema de alerta interna se activa y tendemos a evaluar las situaciones desde un lente de amenaza y peligro, lo que puede llevarnos a anticipar lo peor, magnificando los posibles resultados y subestimando nuestras capacidades para enfrentar los desafíos. Esta conexión entre la ansiedad y el pensamiento catastrófico, perdón, es bidireccional. El pensamiento catastrófico puede aumentar la ansiedad, creando un ciclo de pensamiento negativo y aumentando los niveles de estrés percibido. Y a su vez, la ansiedad puede alimentar estos pensamientos, ya que las personas que experimentamos niveles altos de ansiedad tendemos a interpretar las situaciones de manera como más amenazante o de mayor peligro. Es como si nuestra sistema de alerta se activa, tenemos niveles altos de ansiedad y entonces nuestro sistema interno siempre está alerta a la expectativa del peligro, a la expectativa de la amenaza. Entonces, esto crea el pensamiento catastrófico y el pensamiento catastrófico a su vez aumenta, por supuesto, los niveles de ansiedad. Entonces, ¿cómo puede verse este tipo de pensamientos? Supongamos o imagina que cometes algún tipo de error en alguna presentación en el trabajo, aunque sea pequeña, y en lugar de reconocerlo como algo normal y corregible, el pensamiento se nos va al peor escenario posible y ya estamos pensando que este error arruinó nuestra reputación profesional, nos van a correr del trabajo. A lo mejor experimentas un pequeño síntoma físico, como un dolor de cabeza, un dolor en el pecho, y en lugar de irnos a explicaciones razonables, nos vamos al peor pensamiento y ya consideramos que tenemos una enfermedad gravísima, nuestra salud está en peligro, etcétera. O por ejemplo, en nuestras relaciones personales, después de una discusión con algún ser querido, eh, este tipo de pensamientos nos puede llegar a pensar que el futuro de la relación está en peligro. Nos convence de que esta pequeña pelea es el presagio de una ruptura inevitable, una pérdida total de la conexión emocional. Si, por ejemplo, alguien llega tarde a una cita, podemos pensar que algo malo le ha pasado en lugar de considerar que a lo mejor se retrasó en el tráfico, a lo mejor salió tarde. Al contrario, estos pensamientos nos llevan, perdón, al peor escenario posible. Ya tuvo un accidente, qué sé yo. Y por supuesto que este tipo de pensamientos o manifestaciones nos llevan a una serie de síntomas comunes, como lo son la preocupación excesiva. Las personas eh, que experimentamos este tipo de pensamientos tendemos a estar preocupados constantemente, excesivamente, una ansiedad constante, como ya lo mencionamos, a una exageración de riesgos. eh, Se enfocan en los aspectos negativos de una situación, magnificando los posibles resultados desfavorables sin considerar otro tipo de posibilidades. Puede llegar a presentarse dificultad para concentrarse. Por supuesto que si es una ansiedad constante, bueno, pues se va a ver reflejada en síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar, otros síntomas
que están asociados con la ansiedad. Algunas veces pudiera ser que se lleve a la evitación de situaciones como resultado del miedo a las posibles consecuencias catastróficas. Las personas pueden llegar a evitar ciertas situaciones o actividades que puedan llegar a percibir como riesgosas. Claro que va a tener un impacto en nuestro estado de ánimo, eh, problemas de sueño, etcétera. Cabe mencionar que en cada persona varía y es importante tener en cuenta que experimentar uno o varios de estos síntomas no significa necesariamente que alguien esté experimentando el pensamiento catastrófico de manera crónica. Sin embargo, si estos síntomas son persistentes y afectan significativamente la calidad de vida, pues bueno, ahí es cuando es importante buscar ayuda profesional, revisar qué está pasando para poder aprender estrategias de afrontamiento o un manejo de este tipo de pensamientos. Y si te fijas, estos tipos de pensamientos catastróficos pueden comenzar con un pequeño pensamiento y de ahí ir escalando rápidamente. Así que considero importante tener cuidado, frenarnos y de alguna manera tratar de analizar los pensamientos que estamos teniendo y poder determinar cuáles son los que vamos a alimentar. Una de las razones por las que este tipo de pensamientos pueden tomar el control tan rápidamente o ir escalando es precisamente por la forma en cómo funciona nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen el poder de influir en nuestras emociones y comportamientos de manera significativa, así que cuando permitimos que los pensamientos negativos se arraiguen o los alimentamos, nuestro cerebro los interpreta como señal de peligro. Así que desencadena entonces una respuesta de estrés que nos lleva, por supuesto, a pensar todavía aún más en términos catastróficos. Y son estos tipos de pensamientos que generalmente empiezan con un y sí, como que tienen esta tendencia. Y si cometo un error y por mi culpa pasa esto, esto y esto, y si viene tarde porque le sucedió algo o no ha llegado porque le sucedió algo, y si voy y me da un ataque de nervios, y si pasa esto, y si aquello, y si lo otro, entonces tienen como que esta, esta tendencia. Y bueno, pueden ser causados por diversos factores. Algunos de ellos puede llegar a ser que algunas personas son especialmente sensibles al estrés y por ende puedan ser como más propensas a experimentar pensamientos de este tipo en situaciones estresantes. Claro que también puede ser experiencias pasadas, experiencias traumáticas o eventos negativos que se han vivido en el pasado que bueno, pues pueden dejar huella en nuestra mente y nos crea una predisposición a anticipar lo peor en situaciones similares en un futuro. Otro factor pudiera ser los aspectos ambientales o sociales, por ejemplo, el vivir, el haber vivido en un entorno que fomenta esta preocupación constante o que enfatiza en los aspectos negativos de la vida, puede llegar a contribuir en que tengamos esta tendencia a tener estos tipos de pensamientos. En general, son el resultado de una interacción compleja entre distintos factores, pero bueno, es importante de alguna manera tenerlo como presente e ir identificando un poco los tipos de pensamientos que estamos teniendo para saber de qué manera abordarlos. Y precisamente entonces, en esta parte de saber cómo abordarlos o cómo afrontarlos, es importante tener en cuenta que son cuestiones que requieren tiempo, práctica y sobre todo mucha paciencia. Algunas sugerencias que se pueden brindar para poder afrontar estos tipos de pensamientos se encuentra eh, la práctica de la atención plena, del mindfulness. Esto nos ayuda a estar presentes en el momento, a observar estos pensamientos sin juzgarlos. Esto puede ayudarnos a reconocer cuando estamos experimentando este tipo de pensamientos y distanciarnos emocionalmente de ellos. De esta manera pueda disminuir un poco su impacto.
Claro que otra sugerencia es cuestionar nuestros pensamientos. Cuando nos encontremos pensando en términos catastróficos, preguntarnos a nosotros mismos si hay evidencia que respalde estos pensamientos. ¿Se están considerando ya todas las posibilidades, incluidas las más positivas? ¿Cuál es la probabilidad realista de que ocurra lo que estamos temiendo o lo que estamos pensando? Otra manera es algo que se llama la reestructuración cognitiva. Una vez que hayamos identificado el pensamiento catastrófico, es desafiarlo y reemplazarlo por pensamientos más realistas y equilibrados. Por ejemplo, si estamos pensando todo saldrá mal, intentar reemplazarlo con, ok, pueda que esto sea desafiante, puede haber desafíos, pero también existen posibilidades de que todo pueda salir bien, de éxito y de aprendizaje. Aprender y practicar técnicas de afrontamiento al estrés que nos permitan manejarlo de manera saludable pueden favorecer mucho. Estas pueden ser como las respiraciones profundas, la relajación muscular progresiva, hacer ejercicio regularmente, la conexión con otras personas, el tener este tipo de momentos de conexión, ayudan muchísimo a reducir los niveles de estrés. Y hablando precisamente del estrés, algo que también ayuda mucho es limitar la exposición a las fuentes de estrés que estamos teniendo. Identifica y limita tu exposición a fuentes que puedan estar alimentando los pensamientos catastróficos. Esto puede incluir reducir el tiempo que dedicamos a las noticias negativas, establecer como estos límites saludables en nuestras relaciones interpersonales, en las redes sociales, de qué estamos alimentando también nuestros pensamientos, qué tipo de contenido estamos utilizando que pueda ser que estemos también muy expuestos a las fuentes de estrés. Y esto, bueno, pues va de la mano precisamente de practicar mucho el autocuidado, priorizar nuestro bienestar físico, emocional, mental, dormir lo suficiente, comer de manera saludable, hacer ejercicio, dedicar tiempo a la conexión con otras personas, a actividades que disfrutamos y que nos permitan relajarnos, claro que va a ayudar muchísimo a poder reducir estos niveles de ansiedad y de estrés o incluso de el tipo de pensamientos que estamos teniendo. Y como siempre, buscar apoyo si consideramos que es importante. Habla con amigos, familiares, redes de apoyo, un profesional de la salud mental. Si y consideramos que esto está limitando nuestro día a día, si estas preocupaciones son constantes, es algo crónico, a veces simplemente el compartir los pensamientos con alguien nos ayuda a ganar perspectiva o a sentirnos menos solos en la experiencia que estamos presentando. Pero sí recuérdalo y tenlo siempre bien presente. Si considero que esto es bastante crónico, que me limita o que me sobrepasa de alguna manera, bueno, pues la ayuda profesional siempre va a venir muy bien. Y recuerda siempre que enfrentar estos pensamientos es un proceso gradual, es un proceso de poco a poco. Puede llevarnos tiempo. Sé amable contigo mismo, contigo misma. Sé paciente mientras vas trabajando en cambiar estos patrones de pensamiento. Y para mm, complementar de alguna manera estas como sugerencias, bueno, pues quiero compartir contigo un pequeño ejercicio, perdón, de diálogo para que puedas como tenerlo presente en algún momento que consideres que estos pensamientos nos están queriendo ganar. Este tipo de ejercicios de entablar o de establecer como un diálogo con esta parte catastrófica de nuestros pensamientos, tiene como objetivo identificar y desafiar para poder reemplazar esos pensamientos a través de un diálogo interno que sea constructivo con esa parte de nosotros mismos que lo pueda estar generando. Y bueno, pues como paso número uno, va a ser importante que primeramente identifiques el pensamiento catastrófico. Reconócelo, anótalo si es posible. Por ejemplo,
Tal vez se te venga a la mente, si no logro este objetivo, mi vida será un fracaso total o todo se me vendrá abajo. Cierra los ojos por un momento o trata de visualizar esa parte de ti mismo, de ti misma, que está generando este pensamiento. Imagina que esta parte de ti pudiera estar hablando contigo y únicamente te está expresando sus preocupaciones. De esta manera puedas empezar a tener un diálogo con esta parte, siempre, siempre de manera muy compasiva. Haz preguntas a esta parte de ti mismo, de ti misma, para comprender sus temores y sus preocupaciones. Por ejemplo, mm, ¿qué es lo que más te está preocupando de esta situación? ¿Por qué crees que este resultado catastrófico es inevitable? ¿Qué necesitas para sentirte más seguro, más segura o en control de esta situación? Y escucha atentamente. Permítete escuchar las respuestas de esta parte de ti mismo, de ti misma, sin juzgar. Reconoce y valida sus preocupaciones, pero también mantén un espacio abierto para cuestionar sus suposiciones o las creencias que te está dando. Una vez que hayas comprendido estas preocupaciones de esta parte, comienza a cuestionar y desafiar esos pensamientos. Tal vez puedas hacerle ver a esta parte de ti mismo o de ti misma, ¿hay alguna evidencia realmente sólida que respalda esta predicción catastrófica? Estamos considerando todos los panoramas, todas las posibilidades, incluidas las más positivas. ¿Qué otras interpretaciones, perdón, podría tener estos eventos? Bríndale apoyo y tranquilidad a esta parte de ti mismo, recordándole que estás aquí para cuidar y proteger sus intereses. Promete tomar medidas positivas y constructivas para abordar cualquier desafío que se esté presentando. De esta manera, eh, ayúdale a desarrollar un nuevo enfoque o una perspectiva más equilibrada y realista de la situación. A lo mejor en lugar de, de decir, si no logro este objetivo, mi vida se vendrá abajo, será un fracaso, podrás ayudarle a pensar, ok, aunque este objetivo es importante, hay muchas otras formas en las que puedo encontrar significado y éxito en mi vida. Agradécele a esta parte de ti mismo, de ti misma, por compartir estas preocupaciones y dile que puedes seguir trabajando juntos para abordarlas de manera constructiva, pero que ahorita por este momento no están siendo saludables, no son las respuestas más óptimas para ti. Despídete de esta parte con amor, con mucha comprensión y por supuesto practica este ejercicio cada vez que te encuentres atrapado, atrapada en estos pensamientos catastróficos. Con el tiempo, poco a poco, con mucha paciencia, con mucha comprensión, con mucha autocompasión, aprenderás a dialogar con esta parte de nosotros mismos de manera más efectiva, ¿sí? Y bueno, esto claro que va a promover tener una mentalidad mucho más positiva y equilibrada. Ten en cuenta que al enfrentar estos pensamientos nos adentramos en un viaje de autoconocimiento y de compasión. Reconocemos que estas preocupaciones provienen de un lugar de miedo, de ansiedad, pero también comprendemos que podemos ofrecerle seguridad y apoyo a estas partes vulnerables de nuestro ser. A través de la práctica continua de este ejercicio, cultivamos una relación más empática con nosotros mismos, eh, vamos transformando gradualmente nuestros pensamientos catastróficos en oportunidades de crecimiento y de fortalecimiento. Y pues te recalco nuevamente que es bien importante destacar o resaltar la paciencia y la autocompasión en este proceso. No es fácil cambiar patrones de pensamientos que a veces también traemos profundamente arraigados y es normal tener altibajos. Recuerda que no estás solo, no estás sola en este proceso. Si en algún momento necesitas ayuda adicional, no dudes en buscar
a tus redes de apoyo, amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Que bueno, este es el parte, pues, del propósito de este espacio, el que podamos compartir información, herramientas que nos ayuden a todos a entender y manejar nuestras ansiedades, y en este caso, bueno, pues nuestros pensamientos o nuestras distorsiones cognitivas. Es sin duda un viaje continuo de autoconocimiento, de crecimiento personal, y yo me siento muy agradecida de poder compartirlo con ustedes, contigo. Así juntos podemos enfrentar muchos desafíos, podemos informarnos, avanzar hacia una vida más equilibrada. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en este episodio eh, sobre el manejo de los pensamientos catastróficos. Espero que las reflexiones y las herramientas compartidas te sean útiles en tu propio viaje y recuerda que, aunque este episodio llegue a su fin, tu proceso de crecimiento y autoconocimiento continúa. Y bueno, pues siempre puedes volver a escuchar este episodio, explorar otros recursos que te puedan ayudar en ese camino. Te invito también a que compartas este episodio, a que compartas también las redes sociales de Sin Filtros para que más personas puedan beneficiarse de esta información y así juntos podamos crear una comunidad de apoyo y sobre todo de mucho aprendizaje. Gracias, gracias, gracias por escucharme en un episodio más. Te invito también a que me platiques qué te ha parecido, si en algún momento tú te has visto en la necesidad de enfrentar estos tipos de pensamientos, me encantaría leerte. Y bueno, pues nuevamente muchas, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Sin Filtros. Bye bye.